El rol transformador de las universidades en la enseñanza de la propiedad intelectual. Desafíos y nuevas perspectivas. Megan Carpenter, decana y profesora de Derecho de la Universidad de New Hampshire Franklin Pierce School of Law, Estados Unidos. María Vázquez, decana del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, Argentina. César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Anil Sadarangani, director de Innovación de la Universidad de los Andes, Chile. Moderadores: Aldo Fabricio Módica, socio en Barreiro Módica, Paraguay. Antonio Martínez, socio director del área de propiedad intelectual del Estudio Jurídico Sur Legal, Ecuador. Buenos días con todos. Un gusto tenerles aquí presentes y pues esperamos que este panel pueda ser, y estoy seguro que así será, del agrado de todos. El rol transformador de las universidades en la enseñanza de la propiedad intelectual, desafíos y nuevas perspectivas, realmente nos va a llevar a un punto de enseñanza y vamos con toda seguridad hoy a aprender. Sin lugar a duda, la enseñanza y la propiedad intelectual están enfrentando retos relevantes. El abrumador avance de la inteligencia artificial, el desarrollo de las nuevas tecnologías y el volumen de datos que tenemos al que tenemos alcance hoy en día, definitivamente han generado retos, no solo a la PI, sino también a la enseñanza universitaria. Hoy vamos a conversar sobre esto. El panel se va a desarrollar de la siguiente manera. Tenemos 4 invitados de lujo, han sido ya presentados, y el formato va a ser de entrevista. Cada panelista tendrá la posibilidad de contestar en 5 minutos, una pregunta general cada uno y luego 2 preguntas específicas que han sido preparadas para cada panelista. Lo harán con toda seguridad de la mejor manera. No quiero arrancar las preguntas sin 2 temas importantes que creo que son fundamentales. Hay una frase de Albert Einstein que a mi gusto tiene más vigencia que nunca y dice: la educación no es el aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Creo que cuando la escuchemos tendrá vigencia, pero hoy creo que tiene un sabor especial. Y tratándose de un panel sobre la enseñanza, quiero invitarles a aprender. Y voy a terminar con otra frase para empezar de inmediato, y es la que el futurista Alvin Toffler dijo en algún momento y que también cuando la escuchemos siempre tendrá vigencia. En un mundo de cambio tan rápido, la única habilidad realmente importante es la de aprender a aprender. Y creo que hoy vamos a hacer eso. De esta manera, agradezco, y a nombre del panel, nuevamente la presencia de todos ustedes aquí, y vamos a arrancar directamente con la primera pregunta general para todos los panelistas, que es la siguiente. Teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología, la innovación y la colaboración global, ¿cómo imagina cada uno de ustedes el papel de las universidades en la transformación de la enseñanza en general y de la propiedad intelectual en la próxima década? María. Gracias. Bueno, muy buenos días y muchas gracias Antonio y Fabricio por liderar esta discusión y muchas gracias a CIPI por la
invitación. Es verdad que estamos en unos momentos inéditos, la velocidad vertiginosa en la que van cambiando las circunstancias nuestras para el ejercicio de la profesión y también para la enseñanza del derecho. Nosotros en la Universidad de San Andrés tenemos este gran gusto y honor de ofrecer la maestría en propiedad intelectual en innovación, que es uno de los Joint Master Programs que ofrece la OMPI a través del mundo. Y en Latinoamérica tenemos, como digo, el honor de ofrecerlo en nuestra universidad. Lo que yo he visto, el cambio que he visto desde que empezamos con esta maestría hace ya 9 años, es notable realmente, y ver también el rol que va ocupando la propiedad intelectual en la sociedad, cómo va cambiando también. Creo que históricamente, quién sabe, en nuestra región, y lo veo también a través del mundo, en un curso, por ejemplo, que damos de Patents and Global Public Health, que se suman personas del mundo entero de naciones en desarrollo. Hemos venido, digamos, de un paradigma de la API a donde se considera por alguna razón que la API es para las naciones del norte, que un régimen estricto de API sirve para ellos, no para nuestros pueblos que somos consumidores de tecnología y quién sabe no somos los titulares de patentes, por ejemplo. Bueno, desde hace 10 años en esta maestría estamos de alguna manera instalando esta idea de la API como aceleradora de la innovación, del crecimiento económico, del desarrollo en nuestros países. Así es como lo vemos y veo que realmente hay un camino recorrido. Y la tecnología no ha hecho otra cosa que poner énfasis en la importancia de la API hoy. Las cosas, digamos, que se van desarrollando y que se pueden proteger, que hoy no necesitan necesariamente grandes laboratorios, porque vemos cómo de nuestra región han salido enormes unicornios, empresas, emprendimientos valiosísimos basados en una propiedad intelectual como su asset principal. Creo que sí, estamos en momentos de cambio y la verdad es que aquí en Argentina en particular estamos en un momento muy optimista, viendo que nuestras reglas, digamos, internacionales de propiedad intelectual se están de alguna manera imponiendo en nuestros países, se están haciendo lugar en nuestro país y dentro de las universidades esto es algo que debemos celebrar realmente, eso es lo que creo. Muchas gracias, Antonio. Gracias, María. En el mismo contexto, la pregunta creo que podemos irla respondiendo en el orden. Anil, la misma pregunta que habíamos hecho. ¿Cuál es tu visión? Gracias, Antonio. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a CIPEI, a Luis Enrique. Un gusto volver a verlos a todos los amigos después de Panamá. La pregunta me gustaría responderla de un punto de vista más macro a después específicamente lo que hacemos en las universidades. Yo creo que todos los países latinoamericanos en general tenemos una economía extractiva basada en extracción de materias primas, donde le agregamos poco valor. Un poco lo que comentaba también María es cómo le agregamos a través de la innovación y la propiedad intelectual mayor valor agregado, ¿cierto? A esta industria que es más extractiva. Yo vengo de Chile, la Universidad de los Andes, y tenemos una economía que depende de 3 P. La P de papá, tenemos nuestra economía que se basa en los peces, en los salmones, en los palos, en la madera y en las piedras, en el cobre. De eso vive Chile, por lo menos. ¿Cómo hacemos para que Chile transicione de un país extractivo a un país basado en el conocimiento, la propiedad intelectual? Y es ahí donde creo que las universidades tienen un rol fundamental. Uno, en la formación de los estudiantes. Yo creo que con la nueva era de las tecnologías tenemos que focalizarnos en una educación mucho más personalizada, una educación de alguna manera a medida a cada estudiante, que se puede hacer ahora con la tecnología. Nosotros, después de la pandemia,
como universidad nos planteamos si era necesario que los estudiantes siguieran viniendo a las universidades. El contenido está online, seguramente con mejores profesores de lo que hay en las universidades, mucho más aplicado, pero ¿cuál es el valor del campus? De un alumno venir a nuestra universidad y generar las redes, generar los casos prácticos, poder discutir durante los cafés con sus compañeros esa enseñanza o ese conocimiento que no se transmite seguramente de forma online. También es interesante el nuevo papel que tiene la propiedad intelectual de armar portafolios mucho más dinámicos. Hemos visto casos en las empresas de innovación abierta y creemos que las empresas latinoamericanas nos estamos subiendo a ese carro de cómo generamos mayor tracción de la innovación con procesos de innovación abierta, donde las empresas ponen un desafío y los alumnos de las universidades, junto con los profesores, resuelven ese tipo de problemas. Es una metodología que lleva varios años en países más desarrollados y que creo que como país latinoamericano lo estamos adoptando. Y lo último tiene que ver con un cambio cultural, que es siempre lo más difícil. Nosotros usualmente tenemos el proceso de tech transfer o de transferencia tecnológica basado en la cantidad de patentes, en la cantidad de spin-offs, la cantidad de revenues o ingresos que generamos. Pero estamos haciendo un cambio basado en el modelo inglés de cuál es el valor en el impacto. ¿Cuánta gente estamos cambiando su calidad de vida? ¿Cuántas personas tienen mejor salud? ¿Tienen mejor capacidad de vivienda? Entonces, el rol transformador de las universidades en base a la propiedad intelectual tiene que ver más con respecto a no solamente ver las métricas, que está súper bien, pero sobre todo cuál es el impacto que estamos generando en la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos en los distintos países en los que estamos. Y creo que esas tres reflexiones, de alguna manera, resumen la manera en que las universidades pueden aportar a día de hoy valor a la sociedad. Gracias, Daniel. César, por favor. Gracias, Antonio. Un saludo cordial a la mesa directiva, a los compañeros y compañeras que vamos a intervenir en este espacio tan importante. Quiero, en primer lugar, agradecer a CIPI por la invitación, felicitarles por ese tremendo esfuerzo que están haciendo para debatir sobre algo que es absolutamente urgente para la economía, para la academia y para las sociedades en general. Quiero hacerles llegar este saludo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que es el Centro Internacional de Posgrado de la Comunidad Andina. Y allá nos especializamos en hacer propuesta académica de posgrado, desde el PhD, másters internacionales de investigación, másters profesionales, especializaciones y diplomas. Y desde el día 1 en que empezó a funcionar la universidad en el Ecuador, nosotros siempre tuvimos un espacio reservado para el debate sobre la propiedad intelectual cuando impulsábamos una oferta académica muy interesante de derecho económico nacional, derecho económico internacional. Siempre fue algo importante porque veíamos la potencialidad que tiene. ¿Y cómo eso impacta ahora a las universidades o cómo las reta a las universidades? Para ir a la pregunta central general, a la primera. Bueno, yo siempre he dicho que la universidad tiene una razón de ser, es la sede de la razón por lo demás, de la verdad, del análisis objetivo, de la visión crítica y de la propuesta también. Y la universidad tiene un reto fundamental, que es estar al día, generar el debate del día de hoy, el debate necesario hoy, y también en alguna medida la universidad, en términos genéricos, debe adelantarse a lo que viene. Nosotros pensamos que tal o cual cuestión puede pasar, puede decantarse en 4, 5, 10 años, la universidad tiene que pensar en esos posibles escenarios también, habida cuenta además en el tiempo actual de que hay cambios demasiado vertiginosos que están operando. Entonces todo lo que ahora se nos presenta como algo más o menos seguro, más o menos estable, más o menos cierto, eso puede cambiar el día de mañana. A esto nos aboca los cambios, por ejemplo, que tienen que ver con la tecnología, con la economía digital y el replanteamiento del entendimiento y las aplicaciones que al día de hoy y hacia el futuro debe darse en el ámbito de la propiedad intelectual. Para eso la universidad es muy potente. La universidad en general, ¿qué es lo que hace? Estructura una propuesta académica, eso es lo fundamental, tiene que ser de excelencia, tiene que ser de calidad, debe incorporar una mirada crítica y comparada también. La universidad debe dejar de mirarse, como decimos en el Ecuador, de mirarse el ombligo. Tiene que mirar lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la experiencia comparada. Y toda la oferta académica debe venir apuntalada
con procesos y resultados de investigación. Ese es el otro gran pilar de la universidad. Oferta académica acompañada de investigación en donde se crea conocimiento. Ahí está la clave de la investigación. Aportes que generan conocimiento. Se va dando pasos cada vez más importantes, aportando con nuevos resultados para entender la realidad. Y una realidad, obviamente, que no solamente tiene que ser entendida por la universidad, descrita por la universidad, sino que tiene que ser cambiada por la universidad a través de la formación que realiza de los estudiantes. Me parece que ese es un punto muy importante que hay que destacar acá. Y lo otro también, obviamente, esto que históricamente se conoce en el desarrollo de la universidad como institución social muy importante, esto de la vinculación con la sociedad, la extensión universitaria. Esto no debe dejar fuera a conglomerados humanos muy importantes, a organizaciones, a pueblos, obviamente al sector privado, obviamente al Estado, al sector público. Tiene que catalizar todo aquello a la universidad y trabajar para transferir el conocimiento, para elevar el entendimiento de tal manera que se pueda generar cambios, se pueda generar modificaciones, transformaciones frente a los grandes retos que ahora se presentan a las sociedades. Entonces la propiedad intelectual puede ser un dinamizador de todo esto, porque la propiedad intelectual es algo así como que otorga cobertura al nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento que es el corazón y es el alma de algo que ya estamos viviendo, que es la economía digital. La economía digital entendida no como una nueva economía, sino ni una economía paralela que marcha junto a la economía clásica o tradicional que hemos conocido. Es una economía que incorpora todo, porque todo el sector productivo, el movimiento económico en el mundo, no solo en nuestros países, en el mundo, está entrando en ese tren de desarrollo, con implementación de tecnologías nuevas, con uso intensivo de datos y con aplicaciones absolutamente novedosas que lo que generan es valor. Y ahí entra de nuevo la propiedad intelectual. Pero tiene que estar enfocada a la sociedad, a fortalecer la economía y a generar en general pues, bienestar a las sociedades. Yo creo que en esto que acabo de decir se condensa bastante de lo que implica pensar qué se nos plantea en el mundo actual a las universidades respecto a la propiedad intelectual. Es el gran tema de estudio, de debate y de propuesta en estos días. Gracias, César. Megan. Por invitarme. I'm going to answer this question. Voy a responder la pregunta en inglés y después voy a tratar de decir el resto en español. Les pido disculpas por anticipado porque tengo muchas notas. Yo creo que el papel de la universidad hoy es fundamental para resolver muchos de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad, en particular a medida que evoluciona la tecnología. Hace pocas semanas tuvimos una reunión del grupo de profesores. Venía un profesor especialista en salud mental que hablar con nosotros acerca de las cambiantes necesidades de nuestros estudiantes. Y el profesional de salud mental dijo que los alumnos están muy ansiosos, se ponen ansiosos cuando les hacemos preguntas en clase. Y la marca de la educación de derecho en Estados Unidos es algo que se llama el código en frío, donde uno le hace preguntas al público. Y para mí, esa también es una parte muy importante de la vida real, ponerse nervioso y tener que responder en una situación en la que uno no sabe necesariamente qué es lo que nos van a pedir. Entonces, este psicólogo dijo, quizás podríamos considerar no hacer estas preguntas. Quizás no deberían hacer estas preguntas en forma aleatoria a los alumnos en clase. Y yo entiendo la ansiedad que puede generar esto, pero después vengo pensando acerca de esto desde hace varias semanas y me doy cuenta de que nuestra función hoy es muy distinta. Tenemos estudiantes que van creciendo con mucha tecnología como parte de su vida.
no saben escribir tan bien como antes. Tampoco son quizás tan buenos comunicándose en persona, en forma presencial, y tampoco son buenos creando este tipo de vínculos que yo creo que son fundamentales, totalmente fundamentales, no solamente para existir en el mundo, sino para resolver tantos de los desafíos que enfrentamos en el mundo, en muchas áreas. Entonces, nuestra función, nuestro papel y el papel de la universidad se está ampliando, porque no se trata solamente de transmitir información. Toda la información está disponible para los alumnos a través de Google, ChatGPT, etcétera. Pero se trata de establecer conexiones y ofrecer distintas perspectivas. Y también se trata de desarrollar las habilidades humanas necesarias para la comunicación, la resolución de problemas, la creación de estrategias y la conexión de unos con otros y con personas que tienen diferentes perspectivas. También creo que en la educación nos estamos transformando, estamos pasando de formas de evaluar a los alumnos con respecto a cuántos conocimientos tienen. Antes, cuando yo fui a la facultad, dedicaba horas a memorizar la información que después tenía que repetir. Esas ya no son las habilidades que los alumnos necesitan hoy en día. Toda la información la tienen a disposición como abogados, pero lo que sí tienen que poder hacer es esas conexiones. Y nosotros como profesores, como educadores, realmente estamos teniendo dificultades para ver cómo evaluar el conocimiento de los alumnos. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a enseñar el programa online, el programa remoto, yo estaba muy entusiasmada porque les hacía preguntas a los alumnos en persona. Yo quizás le pregunté a usted y a usted, y si todos responden la pregunta de la misma forma, yo considero que todos los demás también saben cuál es la respuesta correcta. Pero en forma remota, yo podía hacer una pregunta a cada uno de ellos y todos podían responder. Y me pareció que eso era mucho más inclusivo, que era una educación más inclusiva y más democrática. Pero ahora, con el advenimiento de la IA generativa y el ChatGPT, ya no podemos evaluar a los alumnos de esa forma. Tenemos que entonces que encontrar formas de que los alumnos puedan interactuar entre sí de nuevas maneras. Y yo creo que vamos a tener que cambiar la educación. Sé que es un tema sensible, pero creo que todo el sistema educativo en Estados Unidos está evolucionando. Todo el sistema de universidades está evolucionando y tenemos que transformarlo en la forma en que enseñamos, en lo que enseñamos. Tenemos que enseñarles a los alumnos a sentirse cómodos con la incertidumbre y a la vez tenemos que ver cómo evaluar las habilidades que se necesitan. Y digo todo esto porque para mí la propiedad intelectual, el estudio de la propiedad intelectual, es absolutamente fundamental para todas esas habilidades. Y nosotros todos lo sabemos. Como abogados especialistas en propiedad intelectual, nosotros nos centramos en el marco legal que rodea la creatividad humana, la innovación, las invenciones. Y ese es el espacio en el que vivimos todos los días. Y esas son las habilidades, esos son los conocimientos que nos van a ayudar a navegar esta nueva frontera. Entonces creo que nuestro trabajo es crítico y tenemos que pensar en nuevas formas de transmitirle esto a la próxima generación. Esto va a ser fundamental, ya sea en salud mental, en finanzas, en comercio internacional, lo que se necesita para ser un artista, un emprendedor, un inventor. El trabajo que nosotros hacemos se trata de educar a la próxima generación y todo esto es crítico para resolver estos problemas. Gracias, Megan. Con la ronda de preguntas específicas que cada uno de nuestros panelistas va a responder y vamos a empezar esta vez con César. César, como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿cuáles consideras tú que son los principales desafíos que enfrentan hoy las universidades de la región, especialmente en este entorno de economía digital que evoluciona rápidamente y que demanda el uso intensivo de datos y nuevas aplicaciones tecnológicas? En tu opinión, ¿cómo puede la propiedad intelectual convertirse en una herramienta estratégica para afrontar estos desafíos
promover la innovación que tanto la necesitamos y que se va tratando ya en el panel. En efecto, precisamente uniendo lo esencial que hasta ahora se ha expuesto, uno dimensiona el momento tan importante que vivimos y lo que esto implica en términos de retos, de desafíos para todas las instituciones. Cuando estamos, yo quiero insistir en esta idea que la he transmitido antes del panel hace unos días, esto de repensar los temas centrales de hoy en el marco de la economía digital, decíamos. Es como esta economía que engulle a la tradicional, nos introduce en otra lógica y nos plantea muchos cambios y muchos retos. Por lo demás, y un pequeño paréntesis, es una economía o un espacio que en muchos sentidos carece de Estado, carece de política pública, carece de regulación suficiente, y aquello plantea otra dimensión de problemas, porque normalmente los temas asociados, por ejemplo, a propiedad intelectual, son temas que tienen que ver mucho cómo el sector privado se reinventa, se desarrolla, mira otras vías, digamos, para consolidarse, para crecer, etcétera, y siempre lo privado va bastante más rápido que lo público. Por eso señalo esto que es fundamental. En muchos sentidos es un espacio y una dinámica sin Estado. Entonces ahí las universidades tienen otro reto adicional, aparte de 3 o 4 que muy rápidamente voy a señalar. Que tiene que ver con generar ese conocimiento necesario de tal manera que el sector público, sector privado, agentes de la economía, quienes participan en el mercado, los organismos internacionales, las organizaciones internacionales que generan posibilidades, por ejemplo, para consolidar mercados, como el caso de la integración supranacional andina, el caso de la Unión Europea, también necesitan inteligenciarse en los espacios de decisión, de tal manera que hablemos de un desarrollo económico, social y también de pensamiento que tenga, por lo demás, ciertos límites. Y aquí acudo al tema de la ética, propiedad intelectual con líneas rojas o inventiva con líneas rojas, porque eso es lo que marca la sociedad del conocimiento de la economía digital actual. Entonces ahí tenemos un reto fundamental. Otro reto rápidamente, la universidad tiene que integrar las nuevas tecnologías. Es decir, los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación, participación docente, estudiantil, etcétera, tienen que cambiar. Eso nos cuesta un poco más a quienes tenemos ya algunos años en la vida académica. Los jóvenes vienen como más predispuestos, con más bases y conocimientos, pero aquello no debe desenfocar la tarea de la universidad en el sentido de que tiene que incorporar esas nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas plataformas, porque hoy más que nunca accedemos más fácilmente a océanos de información que antes eran inalcanzables. Y eso es gracias al desarrollo en general del conocimiento, de las tecnologías, etcétera. Tenemos que aprender a manejar responsablemente en el marco legal correspondiente inmensas cantidades de datos y de información. Ese es un tema que se sitúa como muy nuevo en nuestros contextos, en nuestras experiencias, y para eso, ese es un segundo o tercer reto, y para eso precisamente hay que preparar a la gente. Los docentes, los estudiantes con nuevas habilidades, la gente en general, la que quiere crecer, la que hace formación continua, la que hace actualización, ahora que están de moda estos temas de las microcredenciales en el mundo universitario a nivel internacional, exigen justamente eso, la preparación sobre temas específicos, muy diversos, muy necesarios para entender procesos, transformaciones en el sector privado, etcétera. Entonces va lo otro, ¿no? La formación con calidad, con excelencia, y adicionalmente también ese talento humano nuevo tiene que crecer en competencias digitales avanzadas, de tal manera que puedan transformar lo que decíamos, la realidad. Y luego el otro reto que es fundamental, y esto ya pasa también por la necesidad de que la política pública y las decisiones gubernamentales hagan eco, y es la necesidad de que se entienda que la innovación atada a la economía del conocimiento, a la economía digital, al desarrollo de la propiedad intelectual, necesita en serio, política, regulación suficiente, idónea, regulación e inversión.
Yo creo que esto último es fundamental. Inversión, sobre todo la educación pública, en cualquiera de los niveles, necesita del rol efectivo del Estado, proveyendo los recursos de tal manera que la educación mejore, se eleve y que pueda estar a tono con las necesidades del presente. Yo creo que esto es muy importante destacarlo, porque solamente con inversión podemos tener innovación, podemos tener desarrollo. Si no se logra de esa manera, estaríamos dejando, digamos, abierta la posibilidad para que otros actores, y no necesariamente los actores fundamentales que velan en general por la sociedad, por los derechos, por la democracia, etcétera, tomen, digamos, un rol protagónico en este sentido. Se necesita apoyo público para ese desarrollo, que es algo realmente urgente. Y yo creo que finalmente otro de los grandes retos para la universidad en el contexto actual tiene que ver con esto de fortalecer su vinculación con el sector productivo. Esa típica triada Estado, universidad, sector privado, hoy más que nunca tiene que ser realidad, porque los objetivos gubernamentales se entiende que son los objetivos de la sociedad en general. Y el gobierno está para definir políticas, para impulsar las políticas en el campo, en el terreno, pero muchas veces no tiene todo ese conocimiento al día que le puede proveer la universidad. Y el sector privado obviamente puede poner a disposición importantes recursos, mecanismos, proyectos para trabajar por la sociedad en general. Entonces me parece a mí que ese es otro de los grandes temas que hay que tenerlo en cuenta como un desafío. Ensanchar esas vías de conexión de la universidad con la sociedad, también con el sector público, lo cual nos va a permitir generar más confianza. Finalmente, un gran reto, lograr seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual. Yo creo que aquello envía señales muy fuertes de certeza en el ordenamiento y de cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas, los dos sostenes fundamentales del concepto tradicional de seguridad jurídica. ¿Y todo para qué? Para servir a la sociedad, para favorecer las actividades productivas y consolidar el mercado. De esa manera, la universidad puede ejercer también liderazgo en este nuevo mundo tan cambiante y contribuir al desarrollo sostenible de los países. Muchísimas gracias, César. Bueno, les pido disculpas por la voz. La verdad que anoche estuvo muy buena la fiesta. Estuve recordando viejos temas de Soda Stereo, no me di cuenta, así que desde ya las disculpas del caso. Bueno, bien, María, vamos ahora con la pregunta específica sobre tema de transferencia de tecnología, que yo sé que te gusta mucho. Desde la óptica de la gestión universitaria, ¿considera que las universidades latinoamericanas han logrado integrar la propiedad intelectual como un activo estratégico y una herramienta clave para la transferencia tecnológica? Y en la falta de profesionalización de las oficinas de transferencia de tecnología. Muchas gracias, Fabricio. Qué cosa, no haber ido a esa fiesta anoche. Bueno, sí, es un momento que también pienso que es especial para la transferencia de tecnología en las universidades latinoamericanas. Primero tengo que decir que sé que hay muchas universidades que ya tienen una trayectoria enorme recorrida en lo que es sus investigaciones y cómo han hecho su tech transfer. Pero me gustaría recalcar un ejemplo de una investigación que se hizo acá en Argentina hace unos aproximadamente 10 años. Es una que suelo mencionar. La investigación se hizo en la Universidad Nacional de Quilmes y la publicación, el artículo se llama Transferencia de tecnología a ciegas, Blind Technology Transfer, de Darío Kodner y otros colaboradores. Y ellos lo que vieron es que en una universidad nuestra, argentina, financiada por el Estado, porque es una universidad pública, muchas de las investigaciones que se hacían en esa universidad terminaban formando partes de familias de patentes, tanto en China, en Europa, como en Estados Unidos. ¿A qué se debía esto, no es cierto? ¿Será que nuestros investigadores no patentan? ¿Será que en nuestras universidades se premia más
la investigación y su publicación que el patentamiento, que el registro. Todos conocemos este axioma publish or perish, ¿no? Y que se dan puntos por esos logros en muchas universidades y en, por ejemplo, nuestro Consejo de Ciencias, el CONICET. Bueno, nosotros, desde mi universidad, y humildemente digo, y desde nuestro Centro de Propiedad Intelectual e Innovación, venimos haciendo este advocacy a favor de la propiedad intelectual de nuestros investigadores en Argentina. Ahora nos toca particularmente de cerca porque nuestra Universidad de San Andrés está creciendo mucho y tenemos ahora, por ejemplo, un departamento de ingeniería, se están abriendo las carreras de ingeniería en la inteligencia artificial, en la biotecnología, en la sustentabilidad y estamos empezando, digamos, a tener nuestra oficina de Tech Transfer y nuestros temas de vinculación tecnológica. De hecho, en esta semana me toca, digamos, redactar lo que es la reglamentación de PI de nuestra universidad. A todos les habrá tocado en algún momento y la verdad es que es un momento también, tengo que decir, muy esperanzador por lo que se viene realmente. Nosotros tenemos investigadores realmente de primer nivel, Gabriel Rabinovich, por ejemplo, muchas personas que están empezando, digamos, a trabajar en nuestra universidad en investigaciones importantes. Así que estamos en un momento, creo, crítico y se vislumbra un futuro excelente. Yo creo que esto es de lo que se trata cuando hablamos de esta nueva era en lo que es Tech Transfer en Latinoamérica. Lo veo una y otra vez, si bien hay muchas universidades que ya vienen trabajando mucho y muy bien, pienso que hay mucho por hacer todavía con este enorme capital humano que tenemos en Latinoamérica en cuanto a científicos, en cuanto a personas dedicadas a la tecnología y a los avances tecnológicos. Así que sí, muy esperanzador lo que se viene. Gracias, Fabricio. Gracias, María. Sin duda, América Latina tiene un gran capital humano y creo que estamos nosotros mismos en deuda con nosotros. En esta misma línea, Anil, conoce el tema perfectamente. La pregunta que queremos hacerte está también ligada al tema de la transferencia de tecnología. Estamos claros que la transferencia de tecnología requiere coordinación entre el Estado, las universidades y el sector productivo. No hay cómo entenderlo de otra manera. Pero, ¿cómo puede, en este caso, aportar la universidad para diseñar sistemas de incentivos que alineen los intereses de los investigadores, instituciones y empresas para que la innovación llegue efectivamente al mercado y a la sociedad? Esto es importante porque estos actores no pueden avanzar de manera aislada y tampoco podemos dejarlos atrás. ¿Cuál es tu criterio? Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. Yo creo que aquí el concepto clave es la colaboración. Tú lo mencionaste, este famoso modelo de la triple hélice, ¿cierto? Donde las universidades generan el conocimiento, que hablaba también el rector. Ese conocimiento es financiado por el Estado y por políticas públicas y finalmente es traccionado hacia la sociedad a través de las empresas. Ese modelo de la triple hélice es el modelo que de alguna manera hemos tratado de replicar o estamos tratando de replicar en Latinoamérica. A día de hoy hablamos incluso de una quíntuple hélice, donde está metida la sociedad, que fue lo que hablamos también en la primera pregunta, del impacto tiene que ser por y para la sociedad, porque todo esto se paga con los impuestos de cada uno de nosotros, por lo tanto la sociedad está demandando ver esos efectos, y obviamente el quinto elemento es el medio ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto sin dejar de lado el medio ambiente, que tenemos recursos finitos en este planeta? El tema de la sostenibilidad, como hablabas tú, es muy relevante. En base a eso, las universidades tenemos un rol que no deja de ser menor por el cambio cultural que se requiere. En los últimos años, los investigadores han sido premiados por sus publicaciones principalmente y por hacer clases. Muy poco por generar conocimiento y aplicarlo a nivel en la industria. Entonces, uno de los cambios que estamos haciendo nosotros en la Universidad de los Andes es generar incentivos en la carrera académica.
Los investigadores son muy competitivos entre ellos. Yo soy investigador de formación y competíamos por papers, pero sobre todo por la carrera académica, cómo ser de profesor asociado, pasar a profesor titular. Y ahí lo que usualmente las universidades están bonificando son publicaciones, adjudicación de proyectos y colaboraciones externas. Lo que estamos tratando de meter en esta carrera académica con cada uno de los consejos y los decanos es que también se les premie por estas métricas de innovación. Patentes solicitadas, patentes concedidas, creación de spin-off, que participen en directorios, que les liberen tiempo de docencia y de ojalá investigación para que dediquen a la empresa, que eso es muy común en Estados Unidos, que te dejan el 20-25% de tu tiempo para dedicarte a emprender. Esto en Chile no se hace. Solamente un dato, nosotros como país invertimos el 0,34% del PIB en investigación y desarrollo. El promedio de la OCDE es de alrededor del 2%. O sea, estamos varios órdenes de magnitud por debajo de lo que deberíamos de invertir como Estado para fomentar políticas de innovación y de propiedad intelectual. Es interesante también los incentivos que hay que alinear con la empresa. Hemos visto como la ley de I+D, en Chile básicamente cualquier empresa que invierta en investigación y desarrollo, esto es reconocido por el Servicio de Impuestos Internos y te lo descuentan para poder pagar menos taxes, menos impuestos al fin del año tributario. Entonces es un buen incentivo para que las empresas inviertan en I+D, se les reconoce esa inversión, no como gasto, y ese porcentaje que invirtieron, el 50 al 60% se les reconoce para pagar menos impuestos. Es una súper buena política que no ha permeado tanto a las empresas porque obviamente la burocracia no es fácil. Entonces tenemos que ver cómo alineamos eso. Y como en Latinoamérica tenemos startups que usualmente de biotecnología que no empiezan a facturar hasta el año 10 o el año 8, es muy complejo que obtengan ese beneficio. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer y que aprendimos en el País Vasco, en España, es cómo las empresas pequeñas le venden ese crédito que adquirieron, ese crédito de IVA o de impuesto, a una empresa grande. O sea, yo como biotecnología todavía estoy en fase clínica, no estoy vendiendo, pero yo he invertido $1 millón. Ese $1 millón de inversión se lo vendo, se lo cedo a una empresa grande que paga menos impuestos y ellos me pagan a mí, a la startup, cash directamente para yo tener ese capital y además genero la vinculación de una empresa grande corporativa con una startup más pequeño y se genera esta vinculación de transferencia tecnológica. Entonces, ese tipo de iniciativas creo que son interesantes de evaluar, replicar, cada uno tendrá que ver en su país cuál es el sistema tributario, pero creo que son interesantes alinear los incentivos de la academia, del Estado y de las empresas. Quiero terminar esta pregunta con un pequeño caso de éxito, entre comillas. Les quiero contar a todos acá que el 80% de los niños de Latinoamérica, el 80% no entiende lo que lee. Si un niño no sabe leer, no va a poder estudiar, no va a poder hacer nada en su vida. Básicamente la lectura es fundamental para cualquier proceso de aprendizaje. 2 investigadoras de la Facultad de Educación de nuestra universidad desarrollaron una metodología, un test, que de manera cuantitativa es capaz de decirle al niño, por ejemplo a Daniela, ¿por qué no sabe leer? Porque la lectura son 4 subcomponentes. Entonces es capaz de diagnosticar de manera específica, como un examen de sangre, cuál es el problema que tiene Daniela de por qué ella no sabe leer. Y esta medida cuantitativa después se le llega un informe al profesor, un informe al director del colegio y un informe a los papás. Entonces, de manera 360 podemos mejorar la capacidad o comprensión lectora de Daniela en todos los niños. Entonces ha sido una transferencia que ha venido financiada por el Estado de Chile, por Corfo. Ha sido hecha por la Universidad de los Andes con su investigadora y está siendo ahora licenciada por una empresa que está metida en el rubro educacional y que está introduciendo esta prueba en todos los colegios de Chile y Latinoamericana. A día de hoy llevamos 500.000 niños diagnosticados y hemos logrado generar un aumento en la comprensión lectora de todos estos niños, lo cual es el impacto social es extraordinario. Estamos haciendo lo mismo con matemáticas y otras materias. Entonces, es un pequeño caso de éxito de cómo la colaboración del Estado, la universidad y el sector privado permean y logran generar resultados en la sociedad. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Neil. Vamos con Megan, la última pregunta específica. Las universidades estadounidenses lideran consistentemente los rankings mundiales de patentes, evidenciando cómo la inversión en investigación y la existencia de sistemas sólidos de transferencia generan un impacto real. Ahora bien, ¿qué acciones deberían adoptar las universidades latinoamericanas para fortalecer sus capacidades de innovación y patentamiento y traducir la investigación en desarrollo social y económico? Gracias. Cuando Fabrizio me preguntó si yo presentaría en español, de cuenta de que he was asking me to do the same. Él me estaba pidiendo
Exactamente, preguntando exactamente lo que digo que tenemos que hacer con nuestros alumnos y aprender a hacer cosas a través de la práctica. Las notas y es posible que las palabras no signifiquen lo que intento, pero no usé ChatGPT, entonces todas las alucinaciones son mías y no de mi computadora. Los patentes no solo son instrumentos legales, son indicadores de la capacidad de una nación transformar el conocimiento al impacto. Cuando se ve los países que son líderes en el GII de WIPO, los Estados Unidos, South Korea, partes de Europa, y aumenta de países de Middle East también, tienen un modelo similar. Universidades fuertes, inversión pública, estrategia y un ecosistema que evalúa el proceso de transformar las ideas de los laboratorios a negocios, empresas. Algunas universidades que tienen talento extraordinario, pero también que les falta no es la creatividad, pero la infraestructura y los incentivos pasar de la investigación a la comercialización. Creo que hay 5 acciones concretas que pueden hacer la diferencia posiblemente profunda. Primero, como dijo Anil, profesionalizar las oficinas de Tech Transfer. Las mejores oficinas de Tech Transfer en las universidades de los Estados Unidos tienen muchos expertos con experiencias diferentes, expertos de patentes, de la licencia y también el emprendimiento. También es buena oportunidad también trabajar con estudiantes de derecho que también necesitan practicar. Cuando las universidades no proporcionan fondos suficientes o funcionan más como una oficina administrativa que es tragedia, no tenemos resultados tan buenos. Invertir en talento, en los tech transfer offices, abogados, scientists, IP managers, aumenta el éxito también. 2. La segunda sugerencia es alinear incentivos dentro de las universidades. Similar dijo Anil también. Con frecuencia puede ser una tensión entre los miembros de la facultad que quieren publicar todo y los patentes que quizás necesitan un enfoque más protegido o propietario. Si es posible, la facultad pueda crear empresas, mantener el capital y beneficiar de ingresos por licencias y para tenure proceso también. Los incentivos deben apoyar publicación sobre innovación practical. 3. Las asociaciones comerciales entre las universidades y el sector privado. En los Estados Unidos, el sistema Bayh-Dole tiene éxito porque las universidades pueden trabajar con el sector privado. Yo recomiendo que las universidades, todo el mundo, formen más asociaciones en negocios y empresas. Tal vez adopten modelos de investigación colaborativa y integren los estudiantes y profesores para resolver desafíos comercios también, algunos problemas prácticos. 4. La innovación resulta de un ecosistema de innovación.
La innovación no ocurre en aislamiento. Los sistemas que tienen más éxito, Boston, Silicon Valley, Austin, Texas, tienen combinación de las universidades, el ingreso, el gobierno y la industria privada. En lugares como Santiago, Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires también, las universidades pueden servir como líderes por convenir estas partes y establecen incubators, accelerators para el emprendimiento. Y al final, número 5, es apoyar los estudiantes y cultivar un ambiente de innovación. This is kind of what I was talking about. En cierta forma de esto estaba hablando en mis comentarios iniciales. Hace muchos años, en que los mejores estudiantes solo querían trabajar por la empresa más grande que podía. Pero es importante cultivar un espíritu de emprendedor, de invención en las universidades también. Seed funding, makerspaces, educación en PE, programas de emprendedor, puede aumentar los números de invention disclosure. Si invierte en las oficinas de technology transfer, apoya los inventores, profesores y estudiantes y cultiva centros de innovación, creo que puede aumentar la trayectoria de Gracias, Megan. Excelente tu español, incluso mejor que el mío ahora. Bien, ahora vamos a la última ronda. Le pedimos por favor a los expositores que no hablen más de 5 minutos, o si no, no vamos a tener tiempo de recibir preguntas del público, ¿ok? Bien, ahora voy con César. A ver, César, la Universidad Andina Simón Bolívar ha asumido un compromiso institucional con el fortalecimiento de la enseñanza de la propiedad intelectual, reflejado en iniciativas como la publicación conjunta con ACIPI y la posibilidad de crear una maestría en PI. ¿Qué motivó esta decisión estratégica y por qué considera la universidad que la propiedad intelectual es un eje clave para el desarrollo académico y social? Gracias, Fabricio. Muy rápidamente. Bueno, yo creo que el dar el paso estratégico, como acá se lo señala, de configurar una propuesta académica a nivel de maestría por ahora, que lo estamos ya trabajando. Justamente aquí está uno de los mentalizadores, que es Gustavo García. Obedece al entendimiento fundamental del día de hoy de que la sociedad actual o el mundo actual es el mundo del conocimiento y que el conocimiento tan vertiginoso como va reproduciéndose y generándose es un dinamizador del desarrollo. Parte de aquello. La estrategia responde a esa realidad donde hay que incidir. Hoy más que nunca los datos, la innovación, la creatividad y la tecnología son motores centrales para la competitividad en la economía también. Entonces yo creo que esto viene de la mano, hay que entenderlo de esa manera. Hoy como nunca hay que replantear todo lo que implica y lo que está alrededor también de los derechos intelectuales. ¿Por qué? Porque los contextos han cambiado. Hay un contexto económico, hay un contexto científico, tecnológico diferente y un poco vamos viendo también modificaciones o cambios en el contexto cultural de las sociedades. Ese es un punto fundamental. Hoy más que nunca las sociedades están conectadas a nivel mundial, hoy más que nunca comparten la misma información, reaccionan de manera más o menos similar. Hoy más que nunca la gente en el mundo tiene similares expectativas y eso le presiona al mercado y sus agentes para saber cómo responder y le presiona al Estado también y sus instituciones para resolver. Finalmente, dentro de esos 2 minutos a la final, los retos que se presentan tienen que ver con este deber que tiene la universidad y tiene que hacerlo con su misión, con la misión que tiene que desarrollar ante la sociedad, impulsar a la final la innovación,
dinamizar el desarrollo también, ese es otro gran frente, potenciar la capacidad, en suma, potenciar la capacidad de nuestros países para participar con autonomía y también con liderazgo en la economía del conocimiento. Yo creo que en estas ideas que son gruesas se resume este gran reto que tiene la universidad, el momento actual. Gracias, César. Ahora una pregunta que estoy seguro que a María le encantará responder y que probablemente hubiera necesitado todo el panel para hablar sobre la inteligencia artificial. Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda ya nos pone un título que da miedo. Quienes lo han leído pues podrán dar fe de ello. Hoy la inteligencia artificial viene fuerte, abruma y desafía conceptos fundamentales de la propiedad intelectual y lo va a seguir haciendo. Entre esos está la autoría, la invención, la titularidad de obras. Desde el punto de vista de la universidad y de tu conocimiento, ¿cómo debería reformar la academia sus planes de estudio para pasar de un enfoque que hoy, a mi criterio, es meramente descriptivo y normativo a uno más analítico, perspectivo y creo que hay que hacer énfasis en ético? Que además prepare a los estudiantes para los desafíos de esta innovación, que no sabemos cuánto va a durar, si será corta o larga, pero viene la ola fuerte y grande de la IA. ¿Qué nos puedes decir? Muchísimas gracias, Antonio. Y sí, es verdad que a mí me encantan estos temas, pero básicamente porque yo nombré que doy clases de patentes, pero soy profesora de Derecho de Autor y estos son los temas que me apasionan y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de modelos de LLMs y cómo se nutren y cómo se hacen estos entrenamientos y cómo afectan a nuestros autores y al derecho de autor. Pero en particular es notable lo que está pasando hoy en cuanto a la enseñanza en las universidades con la IA. Entonces, si uno mira el report de AI in Education de Microsoft de este año, ellos dicen que la tasa de adopción de la IA en la educación es la mayor a, digamos, todas las demás industrias. La tasa de adopción de la IA en la educación es 86%. Es notable esto, ¿no es cierto? Hay más que inclusive en la misma industria de la tecnología, aunque no lo puedan creer. Mírenlo después a ese reporte porque es interesantísimo. Miran todas las industrias, farma, lo que es la IA en la educación. Entonces, cuando uno mira cómo lo usan los alumnos, que quién sabe es lo que más nos preocupa como docentes, hay mucho en lo que es redacción, gramática, y ellos tienen todos los distintos porcentajes. Resumir, lo sabemos. No sé si les ha pasado que alguna vez en alguna clase online aparecen los reading notes, fireflies, todos los que quieren resumir nuestras clases y los meten, por ejemplo, en un recurso como el de Zoom. Y uno tiene que, como profesor en todo caso, si no se siente cómodo con eso, estar declining un montón de distintos recursos que se meten en nuestras reuniones. Entonces, esto hace que como universidades estamos atentos, estamos preocupados, como bien nombraron aquí, Megan decía también, nosotros queremos que nuestros alumnos sepan redactar, que sepan hablar, que tengan pensamiento crítico. Entonces, es muy importante, digamos, cómo vamos a enfocar esta era. Por un lado, también vemos que en la University of Reading, en Inglaterra, hicieron un estudio y dijeron que de cada vez que uno detecta el uso de GenAI en un alumno, hay 19 alumnos que lo han utilizado sin ser detectados. Bueno, hay varios estudios, no voy a entrar en detalle ahí. Entonces, esto nos pone a todos un poquito atentos y a la defensiva. Pero por otro lado, nosotros queremos formar profesionales que sepan utilizar AI, si no claramente van a quedar en desventaja
con el resto de sus peers, ¿no es cierto?, de sus compañeros. Bueno, entonces es una línea fina la que tenemos aquí, ¿no es cierto? Por un lado, en mis clases de Derecho de Autor se habla muchísimo de AI porque obviamente estamos atentos a todas estas nuevas, juicios que están saliendo a través del mundo. En Estados Unidos tenemos tan instalado este tema del fair use y estos jueces que dicen que el uso por parte de las LLMs, de las obras, es highly transformative. Bueno, nosotros estudiamos mucho esto en las clases del derecho de autor, pero también utilizamos ChatGPT para redactar ensayos y demandas. Entonces, lo que intentamos es que nuestros alumnos redacten con ChatGPT, pero que tengan el pensamiento crítico para analizarlo y corregirlo y saber lo que es verdad y lo que no. Y por otro lado, saber que ChatGPT hoy por hoy valida lo que uno le pide. Si uno dice, este es un buen argumento para usar en un juicio, probablemente te digan, qué brillante, buenísimo, sí, redactalo de esta manera. Bueno, muy importante. Por otro lado, y como último punto, les diría que hoy las universidades tenemos que preparar a nuestros alumnos para un futuro incierto. No sabemos con qué se van a encontrar. Entonces, en realidad, estamos trabajando habilidades metacognitivas. Tenemos que, en realidad, enseñarles a desarrollar la flexibilidad, la curiosidad, la adaptabilidad. Y como dijiste tú, Antonio, al principio, aprender a aprender, ¿no es cierto? Se trata de esto. No vamos a seguir, pero muchas gracias por darme este gusto. Gracias, María. Gracias, María. Excelente. Bueno, va la pregunta para Neil. ¿De qué manera el marco legal y contractual interno de las universidades, como reglamentos de PI, contrato de investigación, política de reparto de regalías, puede reformarse o utilizarse como herramienta activa para impulsar un cambio cultural, pasando de la lógica de publicar o perecer a la de proteger, transferir y generar impacto? Gracias, Fabricio. Efectivamente, yo creo que los contratos son las herramientas útiles que finalmente plasman todo lo que uno conversa y dialoga en un contrato que hace la vinculación entre, en este caso, la universidad y las empresas. Nosotros tenemos políticas de contratos de transferencia que fomenten la innovación y con esto quiere decir contratos que permitan, por ejemplo, la coinversión temprana. Ustedes conocerán los TRL, Technical Readiness Level, la manera en que uno clasifica la madurez de las tecnologías. Entendemos que en Latinoamérica usualmente las empresas tienen que invertir de manera temprana. Entonces los contratos que de alguna manera establecemos permiten una licencia temprana para que la empresa invierta y permita ese co-desarrollo. Eso creemos que es clave. Otro aspecto fundamental son políticas de regalías que premien al grupo investigador. Nosotros empezamos replicando políticas del 30-30-30 o 33-33-33, donde los potenciales beneficios, el investigador asumía un 33%, la universidad otro 33% y la facultad o la unidad académica otro tercio. Hemos cambiado ese reglamento hace un año ya y a día de hoy al grupo investigador le estamos asignando un 50%. Entendemos que va a ser muy difícil, es muy complejo que una OTL, una oficina de transferencia y licenciamiento, se haga sostenible por un caso de transferencia exitoso. Creo que hay 3 en el mundo que son autosostenibles y son porque tienen lo que se llama un blockbuster, es decir, un desarrollo de una licencia que le generó mucha plata, mucho capital y eso mantiene por varios años a esa tech transfer de manera con saldo positivo. El resto de las OTL o de las oficinas de transferencia, entre comillas, no se pagan solas. De hecho, la universidad tiene que invertir en mantener un equipo de tech transfer que es importante. Por eso creo que beneficiar al investigador es clave, porque para ese investigador significa dejar su carrera académica de lado o poder determinar cierto tiempo de él y de su equipo a permitir ese proceso de transferencia tecnológica que no es fácil y más en un contexto latinoamericano. Otra de las cosas que tenía acá anotado son efectivamente promover lo que tú dices, la triple vía académica. No solamente el publicar y el proteger, sino también permitir transferir. Y hay muchas veces que le decimos a los investigadores, pausa tu publicación, déjanos proteger de manera íntegra, sobre todo antes de ir a los congresos, lo que vas a presentar,
Y una vez que esté protegido, con una solicitud, una provisional, ahí te damos la posibilidad de que después puedas publicar en un futuro. Y vuelvo al tema cultural. Antes teníamos investigadores que la noche anterior mandaban un WhatsApp: Anil, mañana me voy de viaje a un congreso, esto es lo que voy a presentar. Y era súper complejo correr para poder proteger todo eso que iban a presentar. A día de hoy creo que hemos generado un cambio cultural en la universidad, donde vamos de la mano del investigador, somos sus socios internos y vamos colaborando para promover el proceso de transferencia tecnológica. Al ser una universidad, entre comillas, pequeña, de 12.000 alumnos, tenemos la capacidad de acompañar a todos los investigadores, los conocemos a todos, en qué estadio están de desarrollo, hacemos las hojas de ruta de la oficina de transferencia. Entonces es mucho más fácil, creo yo, hacer ese proceso de acompañamiento y aprendizaje mutuo, ¿cierto? Y para terminar, esto tiene que ser muy relevante, las políticas claras, no solamente para los investigadores, sino también para las empresas. Cuando una empresa trabaja con una universidad, viene con muchos sesgos. Las universidades son lentas, no están interesados en la comercialización, simplemente quieren mi plata para poder publicar. Entonces, una vez que superamos esa barrera, la universidad no puede fallar, o la oficina de transferencia tiene que ser ágil, tiene que ser muy flexible y tiene que tener la capacidad de poder entregarle las soluciones que la empresa requiere. Y es ahí donde creemos que estos contratos favorecen este tipo de vinculación. Y una pequeña sugerencia: yo sé que ustedes están partiendo con el reglamento de propiedad intelectual, nosotros lo hicimos hace 12 años y ahí el comentario es: ojalá tengan 2 o 3 investigadores que son los champions metidos en el comité, porque ellos mismos finalmente después hacen un poco esta permeabilización de un poco del reglamento, y es mucho más fácil cuando viene de un académico que de un administrativo, como era el caso mío. Entonces permea mucho más fácil. Eso como sugerencia. Gracias. Gracias, Daniel. Megan, sabemos que también te gusta el tema de la inteligencia artificial y obviamente siendo una autoridad en la Franklin Pierce, la pregunta quisiéramos hacerla también en el mismo sentido de lo que nos comentó María. ¿Cómo piensa abordar o cómo está abordando ya la Universidad Franklin Pierce sus planes de estudio que enfoca a buscar implementar o que prepare a los estudiantes para los desafíos de la innovación impulsada por la inteligencia artificial? Gracias. Como dijo María, la IA transforma la educación y también la práctica de la ley por todo el mundo. Presenta desafíos a los fundamentales de la propiedad intelectual y cuestiones de quién puede ser autor o inventor, la propiedad de los datos y las definiciones de la creatividad, básicamente, y la innovación evolucionan más rápidamente que las leyes tradicionales. En nuestra universidad se ve programas con ciertas características. Primero, no es sorpresa enseñar los fundamentales y también los temas y disputas emergentes. No tenemos que tener todas las respuestas y también no tengo que tener razón. Nos sintamos confortables con esto. Somos abogados de PI y todo está emergente cada día, cada hora. Tal vez. Necesitamos abogados que hablan la lengua del pasado y presente para conectar al futuro. Es muy importante. También nosotros integramos la literacia técnica dentro de la educación jurídica. Los abogados no necesitan ser ingenieros, pero todos abogados deben entender cómo funcionan los sistemas de IA, cómo se hacen, cómo los han entrenado, evaluados y también verificados. Muy importante. En mi experiencia, los empleadores de mis estudiantes quieren tener abogados que saben cómo usar la IA. It's similar to when I will hand my
es parecido a cuando yo le doy a mi hijo un control remoto, el control remoto de la televisión, y le digo, ¿cómo funciona? ¿Me ayudas? La gente que contrata a nuestros alumnos quieren que los alumnos lleguen con más conocimientos que los que ellos tienen en relación con la tecnología. Importante integrar la ética, la gestión de riesgos y también la responsabilidad profesional. La IA está redefiniendo el deber de competencia, which is part of the American Bar Association. Que forma parte de la Asociación de Abogados. De la confidencialidad y también la línea que mueve entre la práctica jurídica y los servicios jurídicos automizados. Un currículo moderno para la era de la IA debe ser interdisciplinario, también experiencial, con información global y profundamente centrado en la innovación responsable. Gracias, Megan. Fabricio, creo que todavía tenemos unos minutos, el reloj nos corre rápido y creo que hay algunas preguntas del público, así que podemos dar paso a quien quisiera consultar algo. Hola, buenos días. Esta pregunta va dirigida para Neil. Y la interrogante es, ¿cómo los investigadores de tu universidad se familiarizan con la información de patentes para una investigación no desde cero, sino desde patentes existentes? ¿Son autodidactas? ¿Las universidades los capacita? ¿O tienen un profesional que lo haga? Gracias por la pregunta. Es un modelo mixto. Tenemos cursos de capacitación que después de la pandemia digitalizamos todo nuestro conocimiento en talleres y cada investigador que se adjudica un proyecto con nosotros de la universidad está obligado a tomar estos cursos. Obviamente no es suficiente y es algo superficial. Y después tenemos parte del equipo de la oficina de transferencia, aquí está Daniela que me acompaña, que ayuda con su equipo a la identificación de patentes que podría ser potencial competencia. Utilizamos softwares que son bastante conocidos en la industria y lo que sí logramos es que los investigadores generen a través de a lo mejor un Google Patent Search una posibilidad de identificar el freedom to operate, qué tan libres están para poder proteger cada una de sus invenciones. Entonces es un poco autodidacta al principio, pero usualmente cuando vamos con la protección lo hacemos con el equipo nuestro y después con el estudio de abogados o cual utilizamos ya sea en Europa o en Estados Unidos. Gracias. Martín. Muchas gracias. Felicidades por el panel, como siempre, muy interesante. A Megan por hablar en español, el esfuerzo se le reconoce, muy amable. La pregunta que yo plantearles es cómo están diseñando en sus programas. La propiedad intelectual, obviamente, como lo han explicado, al menos en nuestras experiencias, el científico está muy orientado a la ciencia y le cuesta trabajo entender la rentabilidad. Y al hombre de negocios le cuesta trabajo entender la ciencia y quiere un resultado inmediato. ¿Qué tanto están difundiendo los programas en las escuelas de negocios, en las escuelas de entretenimiento, de diseño? Porque hay escuelas de negocios en algunas universidades donde pues, la propiedad intelectual es un estorbo. Hay que hacer el negocio rápido, la oportunidad. ¿Cómo balancear ese problema? No sé si alguno quiera responder y felicidades de nuevo. You want to answer first? I go. So we have, perdón, tenemos una experiencia muy interesante entre la escuela de negocio y nuestros científicos. Lo que hacemos es unir a los científicos, por ejemplo, la Facultad de Medicina, hacen sus pitch, sus presentaciones, y tenemos los alumnos de la escuela de negocio escuchando y después ellos arman el business plan o el modelo de negocio de esa ciencia. Entonces empieza a haber esta relación entre científicos y los alumnos de business. Lo otro que hicimos que ha sido muy interesante es los alumnos de negocio de la escuela de posgrado que tienen cierto patrimonio, hicimos una red ángeles de inversión.
Entonces, los investigadores de la universidad presentan sus ideas y esta red Ángel de la Escuela de Negocio está empezando a invertir pequeños tickets, 100, 200 mil dólares, para poder fomentar el desarrollo tecnológico. Entonces, hemos logrado unir la parte de negocios con la parte científica dentro del mismo ecosistema de la universidad. Sabemos que todavía nos falta mucho con el resto de los inversionistas, a lo mejor en Chile, que son más de ladrillos, que digo yo, de invertir en edificios, y que esos inviertan en ciencia, cuesta un poco todavía y nos tenemos que educar mutuamente. Hablo en inglés porque es más rápido. Siento tal pasión sobre este tema porque creo que los que tenemos hijos, los chicos de 10 años hablan de fair use. La propiedad intelectual es algo fundacional para cada disciplina, creo, y deberíamos considerar temas de INTA. Trabaja mucho con las campañas reales tratando de educar a los chicos, pero creo que esto debería ser parte de la escuela secundaria y de la escuela, pero creo que la disciplina y la educación nos muestra una especie de círculo a donde comenzó este panel. Hacer esas conexiones es un componente crítico del pensamiento crítico del que hablaba María, y eso nos va a ayudar a nuestros alumnos a llegar al próximo nivel de educación. Pero creo que la propiedad intelectual es crítica para diseño, negocios, empresas, y debería ser parte de educación básica en la universidad. Igual que también nuestros alumnos de Derecho deben pensar en los aspectos del negocio, de la propiedad intelectual o de la ley, y todos los otros aspectos del pensamiento crítico de los que hablábamos. Debe existir un enorme movimiento en esta dirección. Organizaciones como ACIPI pueden ayudar en esa educación. La pregunta, en nuestra práctica del posgrado internacional, sobre todo, vamos evidenciando que uno de los grandes errores que se ha cometido en los sistemas educativos de todo nivel en varios países tiene que ver con esto de haber enfocado los objetos de conocimiento, lo que ha implicado una especie de conocimiento en compartimentos estancos, sin ese diálogo que tiene que haber entre disciplinas, entre ciencias, entre especialidades. Creo que un reto fundamental del día de hoy, atado al desarrollo de la propiedad intelectual, tiene que ver con esto de impulsar propuestas académicas, no solo carreras de pregrado, sino el posgrado también, con elementos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Este ejercicio nos permite grandes resultados en la experiencia de nuestra universidad, que es un centro internacional de posgrado, como les comentaba. Tenemos estudios sobre empresa, por ejemplo, sobre emprendimiento, sobre calidad, que se nutren de conocimientos de gente especializada en temas de la gestión, por ejemplo, la economía, la gestión, etcétera, pero también ahí participan una serie de personas de equipos de alto nivel que saben desde la economía, la temática, y que conocen los marcos regulatorios. Aquello permite que con diferentes entradas de conocimiento les dotemos a los estudiantes de capacidades que les diferencian luego de otros profesionales que se desenvuelven en el medio. Entonces, votamos, digamos, por un enfoque que sea más integrador, que garantice la entrada de análisis desde diferentes perspectivas, lo cual solamente puede enriquecer el resultado final. Y esto, como decía antes, también apuntalado con investigación, con el nexo, con el vínculo con los sectores del mercado, de la sociedad, que están involucrados en los temas. Solo pongo un ejemplo final, tentado por algo que tú dijiste antes, cuando hablabas de temas fiscales. A mí me ha apasionado tanto, por ejemplo, ver cómo se desarrollan las operaciones económicas en el mundo del metaverso. Los estudios dicen que en el metaverso van a circular billones de dólares al final de esta década. Billones, es una cosa incontrolable. Ahí tenemos gran creatividad, la propiedad intelectual, cuando se crean los avatares, cuando se diseña internamente los negocios, los locales, cuando se negocia inmuebles virtuales, etcétera, etcétera. Y es un mundo sin Estado, lo que les decía, todavía no está regulado. ¿Cuál es la clave desde mi perspectiva para un punto como ese tan fundamental? Que el sector público también tiene que aprender a manejar esas herramientas y tiene que aprender a jugar también en ese espacio. Tú tocabas el tema de lo impositivo. Justamente pasa que ahí se van generando grandes riquezas, grandes negocios, grandes ingresos que no tributan en ninguna parte. Pero si los departamentos de impuestos nacionales saben manejar aquello y actuar como tales en su versión virtual en esos espacios, la cosa también va a cambiar.
Ya estamos hablando de dinero, de fondos que se necesitan para el desarrollo de los países. Entonces, esa es la complejidad. Necesitamos contadores, auditores, abogados, economistas, financistas, expertos analizando eso, lo que decía. Gracias. Perdón, una reflexión final, María, y luego ya acabamos. Muchas gracias, no, pero en interés del tiempo, que sé que queda muy poco, no puedo más que adherirme mucho a lo que acaban de decir mis colegas de la importancia de la API en todas las disciplinas realmente, pero sí, sin duda, y estoy aprendiendo mucho acá de mi compañero de la izquierda, de Anil, en esta etapa que nos toca ahora, muy interesante hacer estos talleres para los científicos. Sí, absolutamente, compartimentos estancos no va más y sí debemos abrir la cancha realmente. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por esta profunda reflexión. Realmente vemos que hay mucho por hacer. La universidad, cómo va a ir modelando la API, obviamente esto va a ir cambiando, va a ir evolucionando, pero realmente es un debate profundo y complementario que hicimos, cada vez va a ser más desafiante. Yo simplemente en estas últimas palabras quiero felicitar a CIPI, especialmente a Luis Enríquez, porque él fue visionario en crear un grupo de trabajo, el rol de las universidades para el desarrollo de la API. A CIPI fue consciente del vínculo con las universidades. Realmente muy contento en este grupo de trabajo que nos tocó liderar con Antonio, de todo lo que se hizo, de vincularnos, y obviamente ACIPI tiene que seguir con esta línea, tiene firmados convenios de colaboración con vuestras universidades, así que yo creo que esto va a seguir y tenemos que continuar y ver cómo poder plantearnos los próximos 5 o 10 años. Así que muchísimas gracias, les pedimos que por favor se queden para el lanzamiento del libro. Muchas gracias.